planificación como es la prospectiva. Entonces el esfuerzo que se había empezado a hacer de alguna manera se pierde. Saben que en Chile nosotros tenemos la suerte de tener a la CEPAL, digamos, acá en Santiago, y al ILPES. Y desde el ILPES también se ha hecho mucha elaboración teórica al respecto desde los 60 y se ha impartido también un curso ahí de especialización en perspectiva ya desde hace ya varios años, donde parte de los especialistas de la red han participado ahí. Entonces, bueno, en democracia, después de los 90, la perspectiva en Chile empieza a tener nuevamente un cierto empuje. En los 90 me tocó participar también ahí en un tiempo en el Ministerio de Planificación de Chile, a cargo de la División de Planificación justamente de ese ministerio. Y nosotros en esos años, también era mediados de la década de los 90, suscribimos un convenio con la cooperación francesa y empezamos a formarnos, a capacitarnos con la Escuela Francesa de Prospectiva, digamos. De hecho, hubo varios próceres de la perspectiva francesa que estuvieron en Chile, invitados por el entonces Mideplan, y ahí empieza un nuevo ciclo. Nosotros acá en Chile hace unos 6 o 7 años formamos con Sergio Vitar, Héctor Casanueva y otros destacados personajes el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Fuimos un núcleo de 5 o 6 personas, estaba Luis Lira, Paolo Aceituno también dentro de ese grupo pequeño. Y armamos el consejo, y ese consejo hoy día tiene, no sé, cerca de 50 miembros. Y desde hace algunos meses atrás, de hecho, asumió la representación de Chile ante el Millennium Project, para efectos de no dividir ahí esfuerzos y tener funcionando el nodo Millennium Project, del que estuve a cargo hasta hace algún tiempo también, y por otro lado el Consejo de Prospectiva, donde yo soy parte del directorio y miembro fundador. Entonces, es un poco lo que hemos estado haciendo acá. Yo en los últimos años he hecho harta prospectiva territorial. Acabamos de terminar en julio de este año, de hecho, la estrategia regional de desarrollo para una de las regiones del país, la región de Ñuble, donde hicimos la construcción de escenarios de largo plazo, pero muy vinculados a la toma de decisiones. Y de hecho, ese es el tema que les quiero plantear hoy día. Si me permite, Norberto, voy a compartir pantalla, para efectos de ver una presentación breve. En realidad también me da un poco de pudor, hay muchos especialistas participando en la reunión, y puede que diga algunas cosas que son evidentemente muy requete contra sabidas por ustedes, pero bueno, para colocarlas como base de la conversación, yo creo que tampoco va a estar de más. Primero, el título que le pedí que pusiéramos a Norberto busca hacer una provocación, ¿ya? Prospectiva estratégica o futurología. ¿Ya? ¿Por qué una provocación? Porque creo que hay una tendencia marcada dentro de los círculos prospectivistas en la última década, digamos, a quedarse mucho en la formulación de escenarios, en la visualización del futuro, y poco en el desarrollo de la estrategia, es decir, la vinculación de este esfuerzo que muchas veces no significa mucho trabajo, digamos, de construir escenarios, de visualizar escenarios y después no traducirlo al proceso de decisión estratégica. Ese es el sentido del título. Pero ¿por qué es necesario hacer análisis prospectivo? Estos son parte de los conceptos que les digo que me interesa recalcar, más bien, porque muchos de ustedes ya están imbuidos dentro del el enfoque, la perspectiva, y probablemente van a coincidir conmigo en varias de las cosas que voy a decir, pero desde mi punto de vista, los países hoy día, las organizaciones, están moviéndose en un entorno que es extremadamente cambiante, y en el que además ha habido una aceleración de la dinámica de cambios desde hace algunos años atrás. Y esa aceleración no cesa, digamos. ¿Ya? O sea, está en pleno desarrollo, en plena ebullición.
lo que ha significado principalmente que se haya incrementado exponencialmente la incertidumbre. La incertidumbre siempre ha existido, digamos. O sea, es una variable histórica de la historia, digamos, ¿ya? De la historia de la humanidad, digamos, ¿ya? O sea, las certezas más bien constituyen como la excepción, ¿ya? Eh, la incertidumbre hoy día, sin embargo, ha alcanzado niveles, digamos, que no conocíamos, ¿ya? Si bien en el pasado nos movíamos dentro de un contexto con incertidumbre, hoy día está claramente exagerada. Y además coincide con un proceso de cambio de tendencias, ¿ya? Hace unas semanas escuchaba en este mismo foro, en esta misma instancia de debate, a Fernando Ortega, nuestro colega de Perú, que decía que muchos perspectivistas estaban dejando de hablar de tendencias. Yo coincido con él, digamos, que bueno, el concepto hoy día está relativizado, pero ciertamente que, por ejemplo, hay nuevas tendencias, algunas tendencias que son tendencias estructurales. Por ejemplo, el cambio climático, en definitiva, o el avance de la inteligencia artificial. O sea, son tendencias que están instaladas y que están reemplazando otras. Además, se están fraguando en el horizonte hechos disruptivos, que no cesan también de asombrarnos. Digamos, a cada semana hay un hecho disruptivo que rompe el, 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 el escenario que estamos viviendo. Y hay también, dentro de estos hechos disruptivos, muchos hechos que son portadores de nuevos futuros, digamos, cuyo impacto está siendo muy difícil de cuantificar, ¿ya? Volviendo al tema de las tendencias, imagínense, si hace 2 décadas, ¿ya? En la universidad hablábamos de globalización, ¿ya? Todos los cursos hablaban algo de globalización, ¿ya? Luego el derrumbe del muro de Berlín, o sea, pasó a ser un tema recurrente, digamos, en las cátedras universitarias, de globalización política y globalización económica, globalización tecnológica. Hablamos también de pobreza en la década de los 90, en particular en Latinoamérica, ¿ya? De democracia representativa, el triunfo del capitalismo, ¿ya? Lo que nos anunciaba Francis Fukuyama a principios de los 90. Sin embargo, hoy día estamos hablando de cambio climático, de pandemias, de inteligencia artificial, de robótica, iniquidad y migraciones, digamos, ¿ya? Yo escuchaba en este mismo foro, sobre todo, más bien en los archivos que nos ha enviado Norberto, y varias de las cátedras se han referido, o sea, varias, perdón, de las charlas, de las presentaciones que se han hecho acá, se han referido, ¿ya? A estos cambios que están habiendo, digamos, en el entorno, digamos, cambios de tendencia, cambios tecnológicos. Por lo tanto, yo me voy a referir solo de pasada y asumo que es parte del conocimiento que ustedes tienen ya al respecto. Al final, sobre la base de estas disrupciones y de estos cambios de tendencia que les comento, lo que está claro es que probablemente va a surgir un mundo totalmente distinto al que conocíamos, al que hemos conocido, digamos, en nuestra vida, que está mucho más cercano a las imágenes de ciencia ficción del siglo XX, digamos, ¿ya? Que a cualquier otra figura, otra imagen que podamos haber construido nosotros a lo largo de nuestras vidas. Bueno, ¿qué es la prospectiva? Aunque sea reiterativo, digamos, prospectiva en su significado etimológico, fundamentalmente mirar hacia adelante, prospectare, mirar hacia adelante. Pero la prospectiva estratégica no es solamente eso, o sea, no es solo mirar hacia adelante, sino que la prospectiva estratégica, ¿ya? Es estudio del futuro, o sea, mirar hacia adelante, ¿ya? Tratar de auscultar, digamos, lo que puede ocurrir en el futuro, pero también es la consideración de elementos de la planificación estratégica para efectos de alimentar la toma de decisiones políticas, ya sea a nivel de política gubernamental o política a nivel de las empresas, ¿ya? Entonces, esto que habitualmente está presente, digamos, en la formación de prospectivistas, habitualmente tiende a mutilarse, digamos, en el proceso, ¿ya? Y hoy día muchos hablan bueno, se autodefinen como futuristas, ¿ya? O como prospectivistas a secas, y la verdad es que desde mi punto de vista eso más bien nos sitúa en el plano más bien de la especulación respecto al futuro y nos aleja de las decisiones más concretas que
que en particular a mí, y hablo en este caso por mí, digamos, son las que me interesan. Bueno, esta lámina, o sea, la muestro así a la pasada, porque, bueno, corresponde a un enfoque general de la perspectiva, que alguna vez, digamos, me regaló, me acuerdo que un archivo en papel que me pasó Michel Lemañan, uno de estos prospectivos franceses, con lo que nos vinculamos a principios de los años 2000, y que yo la he ido adecuando, digamos, pero en este enfoque general de la perspectiva estratégica hay algunos elementos que evidentemente me imagino yo que ustedes manejan, y es que, bueno, la perspectiva no solo analiza el futuro, ¿ya?, sino que también el pasado, ¿ya? De hecho, yo siempre planteo, digamos, que desde mi punto de vista, el desarrollo de la escuela perspectiva francesa de mediados del siglo pasado tiene mucha vinculación con la escuela estructuralista histórica francesa, la escuela de los anales, ¿ya? En particular con la obra de Fernand Braudel, y Marc Bloch y Lucien Febvre, ¿ya? En particular, Fernando Braudel, que interpretando el pasado, ¿ya?, incorporó, digamos, este concepto de la larga duración, ¿ya?, para la interpretación de la historia. Y a partir de ahí, de ese concepto de Fernando Braudel, evidentemente que se empezó a hacer recurrente esta interpretación de tendencias en la historia, que pueden durar 150, 200 años y que después, evidentemente, mirados desde la perspectiva de la prospectiva, nos sirven para hacer el foresight, y visualizar los escenarios tendenciales. Entonces, en este enfoque de la perspectiva, bueno, está el pasado, está el presente, están los futuros, está la certidumbre, la incertidumbre y una serie de herramientas que nos permiten hacer la síntesis. Pero como les digo, esto es solo para efectos de colocar algunos conceptos en la discusión. Pero bueno, ¿cuál es el propósito de la perspectiva? Para seguir con el hilo analítico. Bueno, Michel Godet nos dice que la perspectiva es principalmente preparar el camino para el futuro adoptándolo como objetivo, deseable y posible, en línea de lo que planteaban Gaston Berger y Bertrand de Jouvenel, digamos, esto de los futuros posibles. La perspectiva guía las acciones presentes y el campo de lo posible del mañana. ¿Cuál es el propósito de la perspectiva? ¿Qué es lo que nos dice el mismo Godet y otros autores al respecto? Que menciono esto para fundamentar un poco también mi aproximación al tema que les estoy planteando. Primero, bueno, Bertrand de Jouvenel plantea que el futuro es el dominio de la voluntad, y para que este acto sea exitoso requiere el ejercicio de la libertad. O sea, se plantea desde la perspectiva de Jouvenel, o sea, la relevancia del estudio, el análisis del futuro, pero fundamentalmente entendiéndolo como un dominio, digamos, en el que es necesario ejercer la voluntad con libertad. ¿Ya? Es decir, más que, me imagino yo, considerar a la perspectiva como un ejercicio de identificar distintos futuros, más bien la idea de identificar un futuro hacia el cual evidentemente dirigirnos, o sea, transformarnos en lo que los planificadores antiguos denominaban la imagen objetivo, mediante ejercicios de prognosis. ¿Ya? Bueno, el mismo Godet, ya lo habíamos citado, pero otra cita que me parece también pertinente, que es la anticipación no tiene mayor sentido si no sirve para esclarecer la acción. ¿Ya? O que lo que nos dice Peter Schwartz, ¿ya?, que la calidad de un escenario no se mide por la capacidad de hacer predicciones correctas, ¿ya?, sino que más bien por la manera con la cual sabrá estimular la intuición, ayudar a comprender y a conducir una acción eficaz. ¿Ya? O sea, escenario de futuro, pero acción eficaz, digamos, como en una relación dialéctica. Y lo que nos dice nuestro Francisco Mojica también yo creo que calza un poco o enlaza con lo que nos plantean estos otros pensadores. Dice, el futuro construible es el territorio de la acción, ¿ya?, en definitiva. ¿Ya? O sea, el futuro, digamos, como una apuesta que hay que construir. Bueno, volviendo a Godet en esta
interpretación que hace el triángulo griego, lo que señala finalmente es que el ejercicio de anticipación, o sea, la prospectiva, la reflexión prospectiva, está directamente vinculada, estrechamente vinculada a la apropiación por parte de los actores de ese ejercicio y fundamentalmente a la acción. O sea, sin cualquiera de estos vértices, el triángulo o la perspectiva estratégica no existe. Bueno, Taleb plantea que nuestro mundo está dominado por lo extremo, lo desconocido y lo muy improbable. Con lo que, en definitiva, lo que Taleb, digamos, plantea es señalar que el ejercicio de interpretación, de lectura, de predicción del futuro, la verdad es que es muy, muy, muy difícil. En consecuencia con eso, más bien creo yo que situarse en el enfoque de la perspectiva, como lo hemos planteado hasta acá, supone fundamentalmente aceptar en un ejercicio de honestidad intelectual nuestra incapacidad para predecir el futuro. O sea, es la primera cuestión que nosotros como prospectivos debiéramos hacer, digamos, plantearnos, o sea, con honestidad intelectual, que finalmente tenemos una capacidad limitada o inexistente para predecir el futuro. ¿Ya? Esto no nos tiene que llevar a pensar que no es posible que mediante ejercicios de reflexión ordenados en función de un método, como señala Peter Schwartz, no podamos visualizar el futuro para definir nuestra apuesta, nuestro escenario de apuesta, nuestra imagen objetivo. Bueno, en consonancia con lo que planteo, ¿por qué la perspectiva estratégica? Bueno, la incertidumbre que mencionábamos obliga a tener claramente un plan, al margen de que entendamos que es muy difícil que podamos predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro, digamos. Pero como sabemos esto, como sabemos que hay mucha incertidumbre y que es muy difícil, digamos, predecir lo que va a ocurrir, el plan hay que hacerlo mediante un esfuerzo de creatividad superior. Porque se va a tratar siempre de un plan que va a poner atención o mucha atención en lo aleatorio, en algo que es difícilmente controlable. Volvemos a Taleb para reforzar esta idea de lo incierto. Digamos. Es decir, contrariamente a lo que se piensa en el ámbito de la ciencia social, casi ningún descubrimiento, ninguna tecnología destacable surgieron del diseño y la planificación. O sea, bueno, al contrario sensu de lo que plantea Taleb, bueno, nosotros sostenemos que efectivamente hay que desarrollar esfuerzos por planificar, pero esa planificación, evidentemente, más bien lo que nos tiene que hacer es cimentar el camino para avanzar más bien en un horizonte que nosotros mismos, como colectivo, como organización, como sociedad, como país o como gobierno, trazamos para el futuro. Bueno, la clave entonces estaría en combinar eficazmente el largo plazo con imperativos del presente, ¿ya? Asociados, ¿por qué no?, al ciclo político de cada país. A mí en particular me interesa mucho, digamos, la vinculación de la perspectiva con el ejercicio de la función gubernamental, también de las empresas, pero yo estoy más bien dentro del ámbito de los que hacen política vinculada a la política, perspectiva vinculada a la política gubernamental. ¿Ya? Ahora, respecto a esto, hay algunos buenos ejemplos, incluso en nuestro país, en Chile, digamos, pese a esto que les señalaba, que la perspectiva ha sido sinuosa y que en definitiva probablemente si nos comparamos con Colombia, por ejemplo, o con la misma Argentina, la perspectiva en nuestro caso está, viene con un desarrollo menor, con un desarrollo más bien austero. Pero les voy a mostrar un caso que yo creo que sirve para, de alguna manera, demostrar que pese a la incertidumbre, a finalmente lo difícil que puede resultar hacer un esfuerzo de visualización de escenarios y de construcción de escenarios de futuro es posible, avanzar, digamos, ¿ya? Cuando uno logra finalmente hacer el enlace entre el ejercicio puramente prospectivo y la definición estratégica que hay que ir tomando
en los gobiernos o en las organizaciones. El ejemplo que les voy a mostrar es el de la política energética chilena, Energía 2050, ¿ya? Que creo yo que el ejemplo que más podemos destacar en Chile en la última década, ¿ya? Bueno, en Chile se construyó en 2014, a principios del gobierno anterior de Michelle Bachelet, una agenda energética con horizonte 2050, ¿ya? Donde definimos en el país un escenario apuesta, ¿ya? El escenario apuesta es que al año 2050 tengamos un piso de un 70% de la matriz energética producida sobre la base de energías renovables no convencionales, ¿ya? Puse este ejemplo, entre otras cosas, porque, bueno, a propósito de la presentación que hizo Fernando Ortega hace algunas semanas en esta misma instancia, él hablaba de 10 tendencias tecnológicas principales de la década. Y una de las 10 era justamente la tendencia a un mayor empleo de fuentes de energías renovables no convencionales en la producción de energía, ¿eh? Y bueno, a propósito de la presentación de Fernando, pero también de lo exitoso que creo yo ha sido esta política, me atrevo a comentársela, ¿eh? ¿Cuáles son las características de esta política? Si definía en términos muy general. Primero, que fue diseñada con amplia participación de actores involucrados y expertos, ¿eh? Dentro de los actores involucrados estaban, no sé, las empresas eléctricas, las asociaciones de consumidores, el Estado, fundamentalmente, ¿eh? Las empresas de transmisión y de generación, ¿eh? Ambos sectores. Bueno, a partir de este ejercicio de participación se establecieron metas intermedias, ¿ya? Al año 2025, de hecho, la meta es que un 20% de nuestra matriz esté provista, y hay una B larga, está renovable escrito con falta de ortografía, disculpen, pero abajo se corrige. Al año 2035, un 60% de la energía renovable producida con fuente de energía renovable, digamos, de nuestra matriz energética compuesta, digamos, por energía renovable no convencional. Y al año 2050 el 70%. ¿Cuáles son los pilares de esta política? Bueno, asegurar calidad y seguridad en el suministro, conseguir a la energía como motor del desarrollo, establecer un equilibrio entre la producción de energía y el medio ambiente, y a apostar a la eficiencia energética y a que haya educación energética, digamos, en la comunidad, digamos, ¿eh? En términos que tienda fundamentalmente al ahorro y a la valorización de las energías renovables versus las que no lo son, ¿eh? ¿Y cuáles han sido los avances de esta política energética chilena? O sea, primero, a septiembre de este año, imagínense que la capacidad instalada de producción de energía renovable no convencional en Chile ya alcanza un 26% de nuestra matriz global, ¿eh? Y la térmica solo un 50%, o sea, la que en definitiva se alimenta de energía convencional, digamos, fundamentalmente de petróleo o gas, ¿eh? Y en Chile, bueno, ha sido una particularidad, incluso nuestra parte importante de nuestra matriz eléctrica con energía convencional es hidráulica, ¿ya? Pero hidráulica de grandes centrales, ¿ya? Y hay un 24% que corresponde a ese tipo de producción energética, ¿ya? El punto es que el año 2011, o sea, hace no mucho atrás, muchos años atrás, Chile tenía solo un 4% de su matriz compuesta por energía renovable no convencional, ¿eh? Y al 2020, o sea, ya prácticamente nos adelantamos en el cumplimiento de la meta que se había trazado para el año 2025, ¿eh? Hoy día el 19,9% de participación de energía en la matriz eléctrica, no es la capacidad instalada como dice más abajo, sino que en la matriz eléctrica ya que llega, digamos, a los consumidores, un 19,9% ya corresponde a energía renovable no convencional, ¿ya? O sea, tenemos muy buenas cifras al respecto, ¿eh?
voy a mostrarles un video así muy brevemente de Al Gore, donde muestra, digamos, algunos de los resultados que les estaba compartiendo. Hacer algunos breves segundos, a ver si lo logro encontrar. Esto siempre, cuando uno lo va a hacer, fracasa. Me parece que va a ser un fracaso esto, justamente. Vamos a dejarlo. Denme un minuto para no quedar. Si es necesario que haga algo, yo acá no. No. Entonces, déjame, es que... Ya, aquí está. Ahora sí. ¿Ven algo ustedes ahí o no? Sí, Marcelo. Sí. Ya. Chile, a developing country, but it has great policy. You talk about excitement. This story gets me excited. At the end of 2013, they had 11 megawatts of solar. By the end of 2014, more than 400 megawatts. By the end of last year, more than 800 megawatts. So look at what they have under construction this year and under contract to soon begin construction. Isn't that great? I love this. 13.3 gigawatts. And there are other countries and many regions in the world that are poised for this kind of breakout. We are seeing it. Bueno, era un video del año 2017, así lo alcanzaron a ver bien, me imagino que sí, que de alguna manera, digamos, resalta efectivamente los logros que están habiendo. Imagínense, el video era el 2017 y la política energética había comenzado el año 2014, recién. Pero ¿qué es lo que me interesa rescatar de este ejemplo que les ponía sobre la política energética chilena? Que diría yo que es el único ejemplo así notable que podemos exhibir en la última década en materia de prospectiva estratégica en el país. Primero, que hay algunos factores que en los ejercicios de prospectiva estratégica en lo que uno se involucra hay que considerar. Primero, que evidentemente estos ejercicios nunca funcionan si es que no existe un líder, ¿ya?, que cumpla con lo que se necesita, digamos, para impulsar una política de este tipo. En el caso de la política energética chilena hubo, bueno, una presidenta y un ministro que tenía algunas particularidades que lo hicieron tener claridad en la definición de objetivos, ¿ya?, que lo hicieron pensar fuera del espacio confort, ¿ya?, pensó diferente, ¿ya?, que tenía una gran articulación de actores, ¿ya?, que le permitió generar beneficios equivalentes para las empresas vinculadas al sector eléctrico en Chile, ¿ya? Bueno, el ministro era Máximo Pacheco, ¿ya?, un político, un tecnopol, digamos, chileno destacado de los últimos años, ¿ya? Bueno, Máximo Pacheco, o sea, generó una política que desde el principio hizo comprender a los empresarios del sector energético en Chile que no iban a perder plata, ¿ya?, con este cambio, digamos, en el combustible para generar energía,
¿ya? Sino que probablemente iban a tener beneficios equivalentes a través de un tipo de producción que evidentemente iba a tener mucha más consistencia con lo que la ciudadanía esperaba hasta esta altura de la historia, ¿ya? Además, visibilización de los resultados, o sea, la política energética se ha ido traduciendo rápidamente en menor costo de la energía en Chile. Bueno, mucho dominio y fundamento técnico institucional, ¿ya? El Ministerio de Energía en Chile es uno de los pocos ministerios que hoy día tiene ya instalada una unidad de análisis prospectivo, que se instala precisamente a propósito del desarrollo de esta política energética a partir del 2014. ¿Ya? Y además, que me parece que otro factor relevante de éxito de esta política, y es que fue evidentemente muy coherente con los requerimientos del entorno político y social, ¿ya? O sea, no iba a contrapelo finalmente de lo que estaba exigiendo, digamos, los actores políticos y sociales en el país y en el mundo, ¿ya? Que era el uso de un tipo de energía que finalmente lograra contribuir a preservar el medio ambiente, digamos, y a atenuar el cambio climático. Bueno, a partir de lo que planteo que desde mi punto de vista, ¿qué es lo que creo yo que le falta a la prospectiva en Latinoamérica? Primero, ya se los decía, conectar los estudios sobre el futuro con la estrategia de los países, regiones y organizaciones. En la medida que nosotros como prospectivistas no logremos hacer esa conexión, yo creo que vamos a hacer un aporte menor al que podría hacerse si es que efectivamente lográramos hacer esa vinculación, ¿ya? Para esto hay que articular actores, hay que hacer esfuerzos por incidir en las decisiones estratégicas de los gobiernos, de las grandes organizaciones. En definitiva, o sea, nos obliga a transformarnos en actor central y dejar de ser actores periféricos, ¿ya? De la toma de grandes decisiones en los países, ¿ya? Y tenemos que mostrar resultados, digamos. O sea, no basta con una buena retórica sobre el futuro, ¿ya? Que uno de los cuestionamientos, bueno, que hacemos nosotros acá en Chile, que probablemente, digamos, para la mayoría de los prospectivistas latinoamericanos sea relevante el Congreso del Futuro que hacemos año a año en el país desde hace como 10 años, digamos, ¿ya? Pero en el análisis interno, nosotros siempre hemos cuestionado que ese Congreso se traduce poco en decisiones estratégicas al interior, incluso del gobierno, y para qué decir, digamos, del mundo de la empresa privada, ¿ya? Imagínense que bueno, en el marco de la pandemia, eso sí, si es que de alguna manera puede atenuar la pandemia, la responsabilidad, pero el actual gobierno acaba de disminuir para el año 2021 el presupuesto del gobierno en ciencia, innovación y tecnología, ¿ya? Entonces, por un lado, es como contradictorio, o sea, generamos un mega encuentro, ¿ya? Donde se convocan año a año premios Nobel, destacados científicos, digamos, del mundo, y no somos capaces de traducir eso en finalmente una estrategia, ¿ya? Que nos permita efectivamente como país sumarnos, digamos, al conjunto de países que tienen una apuesta de futuro efectivamente más consistente con lo que nos demanda la historia, digamos, con lo que nos demandan los actuales tiempos, ¿ya? Sin duda creo yo que hay que visualizar el futuro, hay que hacer esfuerzos de visualización del futuro, usando el amplio instrumental, las herramientas que tiene la prospectiva. Pero eso, desde mi punto de vista, se transforma en un ejercicio estéril, ¿ya? Si es que no se traduce en decisiones estratégicas. Bueno, reitero la pregunta, ¿cuál es el desafío para la prospectiva en Latinoamérica? Yo creo que hay que tratar de imaginarse un futuro colectivo y promover decisiones para acercarse a ese futuro, que se traduzcan en acciones claras, medibles y consensuadas. Y traigo a colación, para ir terminando, el caso de China. Saben que China a fines de octubre, bueno, en una sesión del Partido Comunista Chino, el Congreso del Partido Comunista Chino, establecieron los objetivos del plan quinquenal, ¿ya? En 2021-2025,
y los objetivos de largo plazo para el año 2035, en China. Que hoy día, bueno, todos sabemos el rol que está jugando China en lo que va a ser el nuevo orden mundial, digamos, usando el concepto de Kissinger. Y los chinos lo que se plantean, digamos, de aquí al año 2035 es un incremento de la fuerza económica y tecnológica china, una nueva industrialización informática con urbanización y modernización agrícola, una modernización del sistema de capacidad de gobernanza, o sea, no se olvidan del proceso político. Los chinos se plantean fortalecer la cultura, la educación, los talentos, deporte y salud. Se plantean potenciar el soft power, digamos, o sea, la capacidad de influencia a través de este tipo de valores. Aumentar la influencia de China en el resto del mundo. O sea, no se plantean solo el camino de la innovación científica, sino que también, insisto, el fortalecimiento de la cultura, la educación, los talentos, los deportes y la salud. Bueno, métodos de trabajo y vida ecológica, se genera una imagen, China hermosa, definida en esos términos. Los chinos aspiran a un PIB per cápita a nivel de los países medianamente desarrollados. Los chinos no se están planteando llegar a los países que tienen, al PIB que tienen algunos países de la Europa Central o el norte. El Partido Comunista Chino se plantea una China pacífica. No ocultan su ambición de modernizar la defensa nacional y el ejército, pero sobre la base de un discurso fundamentalmente de paz. Bueno, los chinos están haciendo este tipo de apuestas. Nosotros conocemos porque forman parte de la red de prospectiva en el mundo, digamos, del Millennium Project, entre otros. Por ejemplo, sabemos lo que están haciendo los finlandeses. Los finlandeses, que son también un ejemplo para nosotros, digamos, de otra envergadura, sin duda, pero son ejemplos para nosotros en materia de educación, en materia de, no sé, el rol de las mujeres, de expectativas para las niñas. Los finlandeses plantean el concepto de slow life, digamos, o sea, de tratar de vivir más lento, para efectos de efectivamente darle un nuevo sentido, digamos, a esta idea del desarrollo, el crecimiento. Yo creo que ahí tenemos modelos que son claramente muy concretos. O sea, no es una imagen abstracta de futuro, sino que es imagen, pero una imagen con una fuerza, digamos, literaria potente, digamos, o sea, que es capaz de efectivamente atraer y motivar, digamos, hasta el último a los ciudadanos. O sea, la idea de China hermosa, vivamos más lento, dicen los finlandeses, y la idea y eso traducido, digamos, a decisiones concretas que le permitan a esos países avanzar en la imagen, en la consecución de la imagen que se han trazado. Yo creo que por ahí van nuestros desafíos. Termino citando al vecino de Norberto, digamos, a Jorge Drexler, cantautor uruguayo, que siempre menciona esta cita bueno, la he mencionado en algunas otras presentaciones, que dice: el tren con destino errado se va más lento que andando a pie. Me encanta esa canción. Bueno, eso es lo que les quería comentar y más bien conversar con ustedes en torno a estos conceptos y otros que a ustedes les parezca interesante poner en la mesa de conversaciones. Y muchas gracias. Bueno, Marcelo, gracias. Muy lindo, muy interesante. Yo te voy a pedir que me mandes la presentación, por si alguien me la pide, ¿no? Se la hago llegar. Felicitaciones, muy claro. Tengo una duda con respecto a lo que dice Drexler, lo del tema del destino raro de un tren que anda sobre vías, digamos, en todo caso, pero no importa, yo me quedo con Séneca, con un barco que no tiene destino, no hay vientos propicios, pero no importa. Me pareció muy piola, vamos a tener que conversar, porque hay puntos de coincidencia ideológica, para decir de alguna manera, porque yo algún día me gustaría conversar con ustedes desde otra posición, desde otro terreno,
quisiera invitarlos a un debate, para decirlo de alguna manera, y debatir algunos conceptos y posiciones con respecto a lo que es la perspectiva, el futuro, el futurismo, la futurología, si es bueno, si se puede hablar de futurología, si se puede hablar de futurismo, de qué deberíamos hablar. Me parece muy interesante la invitación a la cooperación, a la colaboración, al trabajo mancomunado. Me parece muy piola, así que lo vamos a profundizar. Me sigue sorprendiendo otra cosa, se lo digo a todos los invitados, y creo que me gustaría que alguno hiciera algún comentario en algún momento. Hay un hilo conceptual que nos une a todos los invitados. Digamos, uno tiene, dentro de la perspectiva, yo sé que hay varias posiciones, pero hay un hilo que a mí me sorprende, la unidad y la coherencia ideológica que hemos manifestado hasta ahora todos los que han hablado, digamos, porque se hace hincapié en el tema de la cooperación, de la colaboración, ¿no? No he escuchado hablar de competencia acá, digamos, o sea que me parece muy bueno. Ahora lo que sí, vamos a abrir para que alguien haga comentarios. Otra cosa, me parece muy interesante. Yo he tenido oportunidad de leer los aportes de Martín, creo que Catalina, ¿no? Me parece muy, pero muy piola las opiniones, el aporte de cada uno de ustedes. Así que me pone muy contenta de estar organizando este tipo de eventos. Bueno, dejo abierto al que levante la mano que quiera hacer acá. Jaco Cohen aplaude. Jaco Cohen es un alumno nuestro de la especialización. Lucio va a hablar. Lucio, te escuchamos. Gracias, Norberto. Felicitaciones, Marcelo. Definitivamente es maravilloso escucharte de nuevo. Mira, yo creo que el término no es tan importante. Si somos futuristas, si somos prospectivistas, si somos estudiosos de futuro, tal vez lo más importante es que estemos interesados, estemos enfocados y estemos orientados a transformar la situación actual en pro, y de ahí la raíz de la perspectiva, en pro de mejorar por medio de propuestas, por medio de proactividad, por medio de profundizar, por medio de proactuar, en vez de preocuparnos, para transformar la situación que nosotros consideramos que debe mejorar, debe evolucionar, debe cambiar o debe transformarse. Por eso es que es tan importante ese momento previo a la prospectiva, que es el consenso entre los diferentes actores. Y ahí hay una acepción expectiva. Expectiva es ese afijo de la prospectiva, que es una mirada reflexiva con intencionalidad de actuar, que se llama la respectiva y la despectiva. Cuando hay un consenso de qué es lo que no queremos y cuando hay un consenso de qué es lo que queremos, ya podemos empezar a trabajar desde la retrospectiva, las diferentes perspectivas, podemos empezar a trabajar la prospectiva para actuar en función de hacer la transformación que queremos. Es muy importante pegarnos de la etimología de la expectiva, que es mirada con intencionalidad de actuar, con el fin de que las diferentes miradas, son 5 o 6 miradas, nos lleven a converger hacia actos de calidad preocupados en y por el futuro. Esta es una frase del recién fallecido Lito Ríos Buitrago, que murió de COVID aquí en Colombia, y fue tal vez uno de los fundadores de la prospectiva en Colombia, por allá por los años 80. Entonces, la prospectiva vista como estudios nos queda corta.
la perspectiva vista como disciplina nos queda corta. Yo creo que la perspectiva debe mirarse y es muy importante, y por eso tantos nombres que existen alrededor de acciones, o sea, todo lo que lleve a actuar en una forma transformadora y en una forma consensuada con un colectivo para cambiar lo que pretendemos cambiar, para transformar lo que debemos de transformar, es la orientación. Yo sé que parte de esto es lo que queremos que sea, pero también es desde 1934, cuando se fija por primera vez la palabra futurología, por OSIP y por otros, hasta hoy, que tiene nombres de investigación de futuro, estudios de futuro, miradas de previsión o foresight, miradas de prospección o prospectiva, inclusive miradas de complejidad y cambio, cambio transformador, como lo llama Luis Ragno, la transformación. Pero yo creo que la orientación siempre será la actuación. Me gusta mucho, Marcelo, que lo pongas dentro de las grandes necesidades, el volver coherente lo que se dice con la acción. En la ancestralidad andina hay un tema de los incas que dice que para aprender a hablar hay que saber escuchar, hay que saber hablar únicamente de lo que se sabe, pero sobre todo hay que validar las palabras con acciones. Y tal vez ese es uno de los puntos más importantes que hay en la perspectiva, que es convertir palabras, convertir estudios, convertir discursos en acciones. Gracias. Muy bueno. Bueno, Miguel ahí va a hacer un aporte. Hola, Miguel. Hola, Norberto. Primero, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Bien. Primero, felicitar al expositor. Realmente me gustó muchísimo, realmente por los ejemplos. Pero hay una pregunta que quiero aprovechar en base a tu experiencia, y es cómo articular lo académico con lo institucional y político, porque vengo observando que como que algunos prospectivistas están en un escenario y los políticos están en otro. Y los que deciden son los políticos, no los prospectivistas. Lo que nosotros hacemos es simplemente ayudar con una herramienta. Entonces, he observado tu experiencia desde lo público. Yo también abracé mucho desde lo público, si no, no hubiese podido lograr una ley de prospectiva. Lo dijiste muy bien, un actor, si no está en determinado escenario, no logra lo que efectivamente que puede ayudar. Entonces, mi preocupación hoy es cómo articular lo académico con lo institucional político para tener esa visión efectivamente de América Latina, porque creo que la visión de América Latina lo van a producir los gobiernos para producir efectivamente ese derrame. Las instituciones pueden empujar y pueden ayudar y pueden generar paradigmas, pero esta pregunta, la verdad, te la vengo haciendo hace mucho tiempo, y si me ayudas a reflexionar en esto, ¿cómo articular lo académico con lo institucional político? Gracias. Yo tengo algo que decir al respecto, pero voy a escuchar la respuesta de Marcelo. Sí, bueno, gracias Miguel y Lucio. Bueno, respecto a lo que señalaba Lucio, todo evidentemente me acuerdo, digamos. Lucio es un verdadero poeta, digamos, para referirse a estos temas. O sea, me encanta como las referencias que hace a la cultura ancestral y bueno, o sea, yo evidentemente que estoy muy de acuerdo en que los términos que uno usa probablemente no sean lo relevante, ¿ya? O sea, lo importante es finalmente que haya especialistas preocupados de introducir la variable de futuro, digamos, en la conversación político-organizacional, ¿ya? Y de alguna manera lograr que en la política y en las organizaciones, en el mundo de la empresa, se pueda finalmente definir estrategias más inteligentes, digamos, que tengan una perspectiva de más largo plazo, ¿ya? Yo creo que en eso coincidimos con
con Lucio y Marta. En el caso de lo que me plantea Miguel, yo creo que es como finalmente es como el desafío principal que tenemos, digamos, ¿ya? Yo mientras él hablaba, me acordaba de los debates que hay en la universidad en general, diría yo, o sea, porque en la universidad está instalado el debate de cómo se vincula la discusión académica con el mundo real, ¿ya? ¿Ya? Y hay una autocrítica permanente en el mundo académico, en términos de que no logra conectarse en plenitud con lo que está ocurriendo fuera de las aulas. Yo creo que la perspectiva estratégica tiene la ductilidad, digamos, y la fortaleza de que efectivamente, o sea, corresponde a una temática, ¿ya? O un ámbito, digamos, de un ámbito disciplinar que yo creo que esencialmente le podría permitir conectarse en forma más directa con la conversación política, por ejemplo, ¿ya? O sea, la política, que lo que plantea en general, ¿ya? Son ideas de futuro, ¿ya? O sea, la convocatoria que habitualmente hace un candidato en campaña, digamos, o sea, tiene que ver con precisamente hacia dónde tiene que conducirse la sociedad, ¿ya? Y el punto es que en eso siempre estamos casados un poco de la capacidad que tenga precisamente el político, el dirigente, de entender que tiene que vincular, recoger en su acción política este instrumental que ya es bastante sofisticado en la perspectiva estratégica, que le podría permitir de alguna manera hacer de manera más eficiente la conexión entre la imagen que él plantea a la sociedad y las decisiones que efectivamente va a ir tomando en el camino. Entonces yo creo que Miguel plantea la pregunta que es más difícil de responder, o sea, cómo articular lo académico con lo institucional, y ahí no queda más que insistir en los foros donde uno pueda hacerlo, ¿ya? En tratar de no aislarse, ¿ya? De no quedarse en la discusión académica, y es un esfuerzo casi personal, ¿ya? Tratar desde la institución en que se esté, nosotros desde la Universidad de Chile, afortunadamente en la que estoy yo, es una institución que tiene vocación pública por excelencia, digamos, ¿ya? Es la universidad pública, es la decana, digamos, de las universidades públicas del país, y nosotros estamos permanentemente vinculados con la institucionalidad gubernamental. De hecho, esta estrategia regional de desarrollo de Ñuble que yo les comentaba, que acabamos de terminar en julio, la hicimos desde la Universidad de Chile, o sea, vinculando a la universidad con el gobierno regional de esa región, y ahí logramos hacer la síntesis, ¿eh? Y fue una síntesis que además fue extremadamente positiva, digamos, ¿ya? Nosotros hicimos los escenarios que construimos para la región de Ñuble, los hicimos entre junio y julio del año pasado, ¿eh? Como 5 meses antes del estallido social. Porque en Chile, acuérdense que no hemos tenido solo pandemia, sino que nosotros veníamos saliendo del estallido social, o estábamos en medio del estallido social, cuando se desata la pandemia en marzo, ¿eh? Entonces hemos tenido un doble impacto, digamos, de 2 procesos de cambio estructural, digamos, en el país. Y yo me acuerdo haber conversado, porque yo era el jefe del proyecto ahí, en construcción de escenarios para Ñuble, me acuerdo haber conversado con el intendente, que es la máxima autoridad de esa región, y nosotros dijimos: mira, intendente, los actores regionales más relevantes de esta región, esto fue en julio del año pasado, ven muy buenas posibilidades de desarrollo económico para esta región, ¿ya? Ven también que hay mucho compromiso de la clase política, ¿ya? Pero tienen muchas dudas respecto a que el desarrollo económico vaya a impactar positivamente en la solución de los problemas sociales de esta región, ¿ya? Esa fue la lectura de escenarios de futuro que nosotros le dijimos que tenían y que nosotros habíamos logrado construir a partir de la conversación con actores. Y bueno, 5 meses después, estallido social, ¿eh? O sea, se nos adelantó el escenario que nosotros le habíamos advertido. O sea, hay disconformidad ciudadana con respecto a la traducción en beneficios, digamos, concretos del crecimiento económico de esta región y de otras regiones del país también.
A mí se me ocurre Gracias, que el Marcelo. esfuerzo tiene que ir por ahí. Gracias, Yo, gracias, Marcelo. tengo algo para comentar, digamos. A ver, yo creo que una de las palabras claves que la nombró Marcelo es la articulación, digamos, esa articulación transversal. Él habló de que el Ministerio de Energía tenía una oficina de prospectiva. En la Argentina, el Ministerio de Educación tiene una oficina de prospectiva, el Ministerio de Agricultura tiene otra. Hay muchos ministerios que tienen oficinas de prospectiva, de planificación, pero ninguno sabe lo que hace la otra. Digamos, no hay una comunicación transversal, no hay una articulación. Mi respuesta al interrogante de Miguel, además está decir que él está haciendo algo al respecto, ¿no? Digamos, él está divulgando la prospectiva dentro de niveles de decisión, senadores, funcionarios de alto rango, digamos, el trabajo lo está haciendo. Y yo creo que ese es el camino, digamos, como creo que Jauretche le decía, que con prepotencia de trabajo. Yo estoy en la etapa de la difusión, divulgación, ¿no? Por ejemplo, y este sábado, ¿no? Este sábado estoy invitado a dar una charla sobre prospectiva, no diría el círculo rojo, digamos, pero sí en un círculo de políticos, ¿no? Avesados, digamos, un círculo de políticos me han invitado a dar una charla sobre prospectiva. ¿Por qué? Porque aparece como una inquietud, aparece como una, tal vez en algunos casos como una novedad, y nosotros lo que tenemos que hacer es formar no solamente a los prospectivistas del futuro, para decirlo de alguna manera, sino formar a los tomadores de decisión del futuro. Y que estos tomadores de decisión del futuro sepan de prospectiva, nada más que eso, para decirlo de alguna manera. Digamos, si nosotros difundimos, divulgamos y formamos, aunque demoremos 100 años, lo vamos a conseguir. Yo creo que es una tarea. Hemos mejorado mucho en los últimos 10 años, ya hemos mejorado mucho. Yo le contaba a Marcelo, Miguel, que de nuestra cohorte, de esta primer cohorte que nosotros estudiamos prospectiva en la República Argentina, creo que los únicos 2 tipos que se están dedicando a prospectiva sos vos y yo. No sé si alguno de nuestros compañeros, Pinotti, que está invitado todos los miércoles, me dice, a esa hora duermo la siesta, me dice, ¿no es cierto? Pero no hay quien se dedique a prospectiva, ¿en serio? ¿En serio? Y no porque seamos viejos. No, en el caso de Miguel y yo creo que los dos somos jubilados, ¿no? Pero no hay quien se dedica. Pero dentro de los otros 18 egresados hay quienes ya están intentando trabajar, y de los Cianca es testigo, Cianca, que está acá al lado, compartiendo esta pantalla, es testigo que la semana pasada se lo dijimos al ministro de Finanzas de Córdoba, ¿no? Que era necesario, y ayer me dijeron que quieren reunirse con él. Él es de Córdoba, digamos, quieren por lo menos tomar un café. Digamos, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Hay que articular, hay que divulgar, hay que difundir y hay que trabajar. Y estoy en esa línea, acompaño a Marcelo, acompaño a Lucio, a Ivonne. Colaboración, cooperación, trabajo conjunto. Es el gran desafío, ¿no? Gracias, Norberto. ¿Alguien más quiere decir algo? A mí me gustaría decir algo, Norberto, sí, que es en relación a lo primero, que... Martín, yo he leído tus aportes a través del chat, me gustaría que los comentes, hagas la oportunidad, y también le invitaría a Catalina, ¿no? Que ha demostrado bastante interés en esta charla, que haga un comentario por lo menos. Te dejo, Martín. Bueno, no, solamente lo que quería agregar es en relación a lo que venís diciendo a lo último, es que con relación al futuro de la prospectiva, valga la paradoja o no, que, por ejemplo, a mí me tocó participar, estuve en casi todas las manifestaciones del G20 que se hizo acá en Argentina,
estuve en una que me llamó mucho la atención, que es la nueva, que se incorporó el año que se hizo ese G20, que es la B20, B corta 20, que se llama Visioning the Future. O sea, es una rama nueva que abrió el G20, o sea, el G20 tiene lo que es el T20, el C20, el B20, son diferentes aspectos, que es tecnológico, social, de negocios, y demás, y abrieron, la última jornada que se hizo, abrieron el B20, que es una especie de, digamos, una perspectiva estratégica o perspectiva en sí misma, impulsada por el G20, lo cual no sé si esto es positivo o no, pero me parece que por carácter transitivo puede mejorar a impulsar la perspectiva estratégica a nivel general, ¿no? Porque ya lo están incluyendo en este tipo de formatos internacionales de gran escala, porque el G20 sigue siendo, digamos, de bastante impacto, y bueno, me parece que eso es un dato no menor. Y en relación a lo que puse en el chat, me parece que hay mucha gente muy capaz en un montón de aspectos, tanto a nivel institucional, o sea, privado, como universitario y público. Lo que pasa que esa articulación, por lo menos en mi humilde opinión, de haber trabajado en algunos gobiernos sin partidismo desde mi postura, ¿no? Pero contribuyendo desde algunos lugares, me parece que el conflicto general es que esos colisionan intereses. Entonces, al colisionar esos intereses, lo que pasa es que muchos estudios pueden estar muy bien desarrollados, muy concienzudamente hechos. Lo que pasa es que frente a una coyuntura política o de algún interés en particular, o que se quiera manifestar o promover algo en especial en ese gobierno o en esa estructura gubernamental, no se puede lograr esa articulación porque, insisto, por ahí no está dentro de la agenda de lo que es importante para ese político en particular, por los intereses que represente. Entonces, ahí yo veo un conflicto bastante grande. Y por el otro lado, me coincido que la creatividad, como decía Marcelo, la innovación y demás, y la incertidumbre son tres factores que nos van a acompañar durante muchos años, en los próximos 20, 30 años, y que en la medida en la que nosotros, como latinoamericanos, en este caso hablando, ¿no? Podamos gestionar y manifestar mejor esas actitudes y aptitudes para la creatividad, innovación y la absorción de incertidumbre, esas habilidades blandas que se empiezan a medir hace unos 10, 8 años en Holanda, como el capital intangible, por ejemplo. Digo, me parece que es fundamental centrarse ahí, y me parece que eso va a determinar el futuro de la mayoría de las sociedades, ¿no? Digo, más allá de, como digo, los intereses y cuestiones, es cómo uno pueda gestionar esa creatividad, esa innovación, eso blando, por decirlo de una manera, y esa incertidumbre. Y me parece que vino todo esto para quedarse. Buenas, hazme un favor. En la página de internet aparece un pasto sintético que es como de 30 por 30 que está en descuento. ¿Cuál es? Ese está acá al respaldo, caballero. 30 por... Por el momento es lo que quería decir, ¿no? Bueno, una cosa, Martín, con respecto a lo que vas a decir. El problema de la toma de decisión de parte de los funcionarios es la alta presión de la coyuntura. Digamos, ese es el problema que nos perjudica. Digamos, necesitan dar respuestas inmediatas o se sienten en la necesidad de dar respuestas inmediatas, y los que les demora en poder sentarse a pensar sobre planes u otras cosas. Ahí estaba pidiendo Noriega la palabra. Fernando, prende el micrófono. Me desmuteo. ¿La Real Academia ya admite desmutear como palabra válida? No sé. ¿Cómo? Bueno, sí, a ver, el problema es un problema de poder. Simplemente, todo lo que hagas en perspectiva y propongas, a quién le conviene, a quién no le conviene, para quién, si el poder le conviene, lo hace, y si no, no. En Argentina, donde tenés una clase social que maneja la economía desde el año 75, y es la misma, por más que cambien los gobiernos, donde dicen, yo quiero exportar soja, tecnología me sale más barato comprarla afuera que andar poniendo plata en el INTA, el INTI, la CNEA, en mandar satélites, y eso lo puedo comprar a los chinos más baratos, y películas puedo comprar latas de Hong Kong más baratas, y puedo comprar todo afuera y basarme
simplemente en la teoría de las ventajas comparativas en exportar soja, bueno, por más que la perspectiva les haga el análisis perfecto futurológico a 100 años, no les interesa porque no ganan plata con eso o pierden poder con eso. Entonces, el tema fundamental es una decisión política de cómo aplicar la perspectiva. Entonces, el perspectivista no toma decisiones políticas, presenta opciones, ¿no? O presenta un futuro, un panorama de futuro, una expectativa de futuro, y después la lucha es política. Hay que luchar como ciudadanos y militantes políticos, tenemos que luchar para lograr un gobierno, una situación de poder que digamos, a ver, perspectivistas, vengan, ¿cómo ven la cosa? Sí, eso, no solamente los Al revés no funciona. Bueno, ¿alguien más? A ver, Marcelo, sí. Sí, es que a propósito de lo que decía Fernando y también Martín, yo creo que sí, o sea, es una cuestión de poder, pero evidentemente que viéndolo desde otro punto de vista, probablemente nosotros también lo estamos haciendo mal, ¿ya? En la medida que no somos capaces de seducir o convencer a algún tipo de liderazgo, digamos, a nuestro ministro o a quien tengamos cerca en una situación de poder que sea mayor que la nuestra, ¿ya? Entonces, yo creo que ese es como un índice de medida de cuán acertado o no es el trabajo prospectivo que uno desarrolla. Esto tiene mucho de evangelización, pero también de capacidad de persuasión y también de política, en definitiva, ¿ya? Y yo diría que no basta con el desarrollo o la construcción de escenarios de futuro perfectamente, digamos, diseñados utilizando las herramientas más sofisticadas que tengamos a nuestra disposición, sino que junto con eso hay que definir cómo se va a plantear, ¿ya? Cómo se va a lograr articular a los actores, cómo se va a lograr convencer, ¿ya? Y motivar, digamos, a que quienes participan o pueden tomar decisiones finalmente contribuyan al logro, digamos, a la construcción de esa imagen. Yo por eso es que había una lámina que puse por ahí a propósito de cómo fue posible la política energética en Chile, digamos, ¿eh? Que me imagino yo que en cada uno de sus países tiene que haber algún tipo de política que efectivamente, digamos, se ha logrado construir con una perspectiva de futuro. Y yo lo que destacaba ahí era justamente el tipo de convicciones y de perfil que había tenido el líder a quien le correspondió impulsar esa política, ¿ya? Y en parte cómo fue su estrategia. Y una parte importante de su estrategia fue en la de generar beneficios equivalentes. Es decir, siguiendo el ejemplo de Fernando, a los empresarios de la soja, diciéndoles, mira, si ustedes siguen produciendo soja, de esta manera van a perder plata, ¿ya? O sea, tienen que producirla de esta otra manera, utilizando estos canales, esta estrategia, que les van a hacer ganar la misma o más cantidad de plata, ¿ya? O menos, pero con una actividad que es mejor aceptada, mejor vista, digamos, por la sociedad y que no va a ser penalizada, en definitiva, desde la institucionalidad pública o por la propia colectividad nacional. Fue un poco lo que se hizo en el país, y, o sea, a mí me consta, digamos, porque en algún momento lo conversé con el ministro que reemplazó a Pacheco en el cargo, con Andrés Rebolledo, ministro también de Energía, y Andrés me decía, mira, si lo que hizo Máximo Pacheco fue en algún momento llamar a todos los empresarios del sector, y decirles, mira, si ustedes no cambian de giro, van a perder mucho dinero, ¿ya? Porque con datos técnicos, un poco lo que yo le he escuchado varias veces a José Luis, digamos, el barril de producir energía hoy día con un barril de petróleo es más caro que producirlo con energía solar, ¿ya? Y todo el negocio de ustedes está construido sobre la base, digamos, del uso de ese tipo de combustible. Entonces, con datos concretos, además, evidentemente, o sea, si el Estado es tal, es porque tiene la capacidad de imponer algunas decisiones, ¿ya? Pues además, el Estado va a desarrollar este tipo de política y poner este tipo de normativa, ¿ya?
Entonces, sumando las cosas, finalmente lo que se hizo fue plantearles beneficios alternativos y lograr convencerlos de que el negocio estaba acá y no estaba allá. O sea, que no podían seguir haciendo lo que mismo que estaban haciendo, porque eso los iba a llevar a la bancarrota. Entonces yo creo que un poco también depende de eso, ¿ya? O sea, insisto, y con esto termino, o sea, no solo el desafío nuestro es construir o visualizar escenarios de la manera más sofisticada y correcta posible, ¿ya? Eso es parte de la tarea. La otra parte, que es tanto más relevante, es cómo vincular eso con la estrategia y con los actores concretos, ¿ya? Con los que toman decisiones. Si no lo hacemos, nuestra tarea va a estar inconclusa y probablemente vamos a haber hecho más la pega, ¿no? Bueno, Marcelo, muy bien. Muchas gracias, muy bien, gracias por todo. Les agradezco a todos la presencia. La semana que viene está previsto que nos encontremos, vamos a hacer una reunión para comentarles las conclusiones de lo que fue el trabajo de la Comisión del Futuro en el Senado durante todo el año 2019. Fue un ejercicio académico que hicimos en la universidad. Está previsto, y el 25 lo tenemos a Ivonne, que lo vamos a esperar ansiosamente, que nos cuente cuáles son las conclusiones del estudio de Millennium Project, ¿no? Lucio, Marta, un beso grandote, Marta, gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Saludos a todos, están todos invitados a seguir participando. Marcelo, muy bueno lo tuyo, muchas gracias. Te pido, por favor, reitero que me mandes la presentación, así ya la ponemos a disposición. Esta grabación la vamos a subir al campus de la especialización y vamos a incorporar la presentación también al campus como insumo de estudio para los estudiantes. Ahí Marina y Alain, que también están ya en la etapa, al igual que Cianca, en la etapa de la elaboración del trabajo final, próximamente a recibirse de prospectivistas estratégicos. Gracias a todos, muy amable. Gracias, y Alain y Marina, nos queda pendiente que me digan cuánto les cuesta en dólares para que esto pueda promocionar la especialización a nivel latinoamericano, por lo menos. Y que sepan todos, ¿no? Bueno, ya lo terminé. Bueno, un beso grandote. Un beso grandote. Gracias. Nos vemos. Gracias, Roberto. Gracias. Marcelo, gracias. Chao, Marcelo. Gracias. Saludos, gracias a todos. Gracias. Saludos. Gracias.